Hola, mi nombre es Yamar Gómez y les voy a hablar sobre la técnica de Paz. Esta técnica, también conocida como ácido periódico de Schiff, se caracteriza por su uso en los procedimientos histopatológicos y su poder de tinción en hidratos de carbono, glucones, vasos, membranas basales y otro tipo de estructura. En esta técnica comúnmente se utiliza como colorante de contraste la hematocilina. Esta misma es usada constantemente en el laboratorio para procedimientos habituales. Aunque también se puede usar el azul de toluidina, amarillo de Mars, bricocarmín de índigo y verde de metilo. El ácido periódico es una sustancia oxidante altamente selectiva, puesto que solo posee la capacidad de oxidar ciertas sustancias químicas dentro de las muestras. El basamento de esta técnica es que debido a las propiedades oxidantes de este reactivo, permite romper algunas cadenas de carbón, convirtiéndolas en grupos hidroxilos, aldehídos, cetonas o carbonilos, para finalmente poder interactuar con el reactivo de Schiff. Debido a las reacciones oxidantes de este químico, esto se divide en dos reacciones. En la primera reacción de la tinción se inicia con la acción del ácido periódico como agente oxidante para oxidar los enlaces carbono-carbono entre dos grupos hidroxilo adyacentes. Se liberan grupos aldehídos que detectan por el reactivo de Schiff. En la segunda reacción, la sección de tejido reacciona con el activo de Schiff. Este comprende una mezcla de fuchsina básica, ácido clorhídrico y metabisulfito de sodio, dando como resultado un ácido inestable que es incoloro y en la presencia de los aldehídos adquiere un color púrpura. En la imagen que les coloqué, del lado izquierdo pueden observar un corte histológico en donde se utiliza solamente hematocilina-eosina, mientras que en la figura 2 se utiliza Paz con hematocilina, la cual permite observar las células caliciformes que no se podían observar con la técnica de hematocilina-eosina. Pueden notar que los núcleos de las células caliciformes se pueden apreciar, mientras que en la hematocilina-eosina se aprecian un poco translúcidos o simplemente no se notan su presencia. Los reactivos usados en esta tinción son el ácido periódico, el potasio metabisulfito, la hematocilina de Harris o de Mayer y el reactivo de Schiff. Para la preparación del reactivo de Schiff se utiliza agua hirviendo 200 ml, fuchsina básica 1 gramo, metabisulfito básico 2 gramos, ácido clorhídrico 10 ml y carbón activo 0.5 gramos. Es necesario tener en cuenta que luego de la disolución con la fuchsina básica se debe dejar enfriar y que el ácido clorhídrico no se le debe agregar a la mezcla sino después de 24 horas. Se debe acotar también que esta mezcla se debe preservar en un frasco de vidrio cerrado herméticamente y con oscuridad en una nevera. Para la preparación de la hematocilina de Harris se utiliza una hematocilina cristalizada de 5 gramos, etanol al 100, 50 ml, sulfato de amonio y aluminio, 100 gramos, yodato sódico, 0.37 gramos y agua destilada hasta 1000 ml. Se inicia con la disolución de la hematocilina en el etanol. En dicha mezcla, quizás se deba usar un poco de agua destilada para poder completar la disolución. Se diluye el sulfato de amonio y mercurio con agua caliente. Luego, se incorpora la solución de la hematocilina junto con la solución de sulfato de amonio y mercurio hasta llevarlo a hervor. Dejar reposar y enfriar para posteriormente agregarle el yodato sódico para remover despacio. Luego de lograr la disolución total, se debe calentar y esperar a que lleve a hervor. Luego se debe enfriar nuevamente y se debe preservar en un frasco oscuro. Como pueden observar, en la diapositiva les coloqué un corte de intestino delgado, en donde se aprecia el epitelio intestinal de las células absortivas y las células caliciformes, coloreadas de un rojo intenso por la reacción de los carbohidratos a la técnica de Paz. También se puede apreciar los núcleos de la cromatina densa de las células caliciformes y de los núcleos ovalados de la cromatina laxa, de las células absortivas. El borde teñido de rojo se corresponde con las microvellosidades de las células absortivas. Se observa en el espacio de secreción mucosa de una de las células caliciformes y otra en la que está a punto de salir. Ahora continuamos con el protocolo. Una vez recibida la muestra, esta procede a ser fijada con fórmula al 10%. Luego se continúa con la deshidratación, en donde se remueve el agua de los tejidos fijados con alcoholes crecientes de 70, 80, 96 y 100%.
Luego, en la diafanización se usa el silol, el cual produce cierta transparencia en el tejido. Así pues, el tejido una vez diafanizado se incluye en parafina. Una vez realizado el taco o bloque de parafina, se realiza el corte con el micrótomo. Ya cortadas las tiras de parafina se despliega en el baño de flotación para luego ser montado en el portaobjeto. Ya montado se realiza la desparafinización, en donde se quita todo restante de parafina y se aclara. En ese mismo contexto, proseguimos con la hidratación, en donde se emerge el portaobjeto en alcoholes decrecientes de 100, 96, 80 y 70%, para luego también ser insertado en agua destilada. Para culminar, se inicia con el proceso de coloración, en este caso con la técnica de Paz. Se inicia sumergiendo el portaobjeto en etanol al 100, 96, 80 y 50% durante 10 minutos cada uno. Después se ingresa en agua destilada durante 5 minutos. Se incorpora en ácido periódico al 0.5% durante 5 minutos. En esta parte del proceso se procede a la oxidación de las uniones carbono-carbono de los azúcares para formar grupos aldehídos. Seguidamente se lleva a cabo varios lavados en agua destilada. Posteriormente se introduce el portaobjeto en el reactivo de Schiff durante 30 minutos aproximadamente en oscuridad. En este paso los grupos aldehídos reaccionan con el reactivo de Schiff, con el ácido sulfuroso con fucsina, resultando en un color rojo fucsia. Las secciones quedan de un color rosado intenso. Se pasan 5 minutos en agua corriente. Nuevamente se hacen varios lavados en agua destilada. Así pues, se ingresa 5 minutos en hematocilina de Mayer o de Harris. Luego se incorpora 15 minutos en agua corriente. Luego de ello se ingresa 20 segundos en agua destilada. Para después del agua destilada se ingresa 5 minutos en etanol al 80, 96 y 10 minutos en etanol al 100%. Para ya finalizar se ingresa 10 minutos en sileno. La técnica de Paz se tiende a unir conjunto a la tinción de hematocilina, en la cual se realiza el procedimiento habitual, como se mencionó con anterioridad, donde en el protocolo se explicó en qué orden y de qué manera se usa la técnica de Paz conjunto a la hematocilina. Debido a que la hematocilina no es un método que revele la presencia de ciertos elementos como las fibras elásticas o mastocitos, ni permite diferenciar entre el pigmento melánico y la hemosiderina, por lo que es necesario recurrir a tinciones especiales que incluyan el ácido periódico de Schiff, como es la técnica de Paz, la cual tiene el mayor potencial en teñir el glucógeno de las membranas basales de epitelios, anexos, vasos y resalta otras estructuras y células de la piel. Puede ser útil para diferenciar o revelar algunos tipos celulares como los histocitos o la disposición del colágeno entre las células neoplásicas. Esta técnica tiende a teñir los núcleos de azul, las células caliciformes, hidratos y las chapas estriadas en fucsia. En la imagen número 1 podemos observar un intestino delgado. En esta imagen se puede apreciar cómo las células caliciformes del intestino se tiñen de un color fucsia, como lo mencioné con anterioridad. En la figura número 2 se observa una mucosa gástrica mostrando la intensidad positiva de PAF en el epitelio superficial de esta misma. Y en la número 3 podemos observar un intestino delgado con chapa estriada color fucsia y células caliciformes.